Hola, me llamo Marta Hermida, pertenezco al Departamento de Física Aplicada y mi trabajo va a tratar sobre la aplicación de arcillas en los mecanismos de floculación de Chlorella vulgaris. Vale. Voy a hacer una especie de índice para separar las fases del trabajo. Primero hablaré de una introducción en la que comentaré la motivación del trabajo con microalgas como importancia en las labores de biorremediación para eliminación de metales pesados y bueno, otros componentes como comentaron mis compañeros. Luego hablaré también de los objetivos del trabajo, una fase de experimentos en la que comentaré los resultados, para terminar con las conclusiones de los mismos y una propuesta de trabajos futuros. Primero, la microalga Chlorella vulgaris, surge como mecanismo de biorremediación en el tratamiento de aguas contaminadas y en estaciones de depuración. De la misma forma, este subproducto generado tras el tratamiento de las aguas contaminadas se puede aplicar, se puede reutilizar mediante un proceso de valorización, con lo cual pues, tendríamos otra vía de alternativa, otra salida al estudio de las microalgas que la hacen todavía más interesante. La problemática surge cuando tratamos de separar la microalga del medio de cultivo, porque trabajar con volúmenes de agua muy elevados encarece el coste y por lo tanto la rentabilidad del proceso pues, sería menor. Bajo este contexto, nosotros proponemos la floculación como solución ante este encarecimiento por trabajar con volúmenes de agua tan elevados y definir primero la floculación como la adherencia de partículas de menor tamaño para formar agregados mayores y así sedimentar con mayor facilidad por fuerzas gravitacionales. Entre los mecanismos de floculación que encontramos, principales serían la neutralización de carga, los mecanismos electrostáticos, puentes entre partículas, fenómenos de arrastre e interacciones específicas entre grupos funcionales. En la naturaleza normalmente no se da cada uno por separado, sino que se suelen combinar varios de ellos. Para hablar del término de floculación y facilidad de una suspensión para la floculación, vamos a comentar la estabilidad coloidal. La estabilidad coloidal de una suspensión depende del valor de energía potencial total de la misma y en los mecanismos electrostáticos supone la suma de fuerzas atractivas y repulsivas. En ese último punto, en las fuerzas repulsivas, juega un papel muy importante el potencial Z, el potencial Z, que está implicado en el valor del potencial repulsivo y nos da una idea de la carga neta de la partícula y también nos da una idea de la estabilidad en la suspensión de la misma, de tal forma que valores inferiores a menos 30 milivoltios o más 30 milivoltios nos daría información de una suspensión coloidal estable, con lo cual sería más complicado que floculase. Los objetivos de este trabajo se marca primero en separar la microalga Chlorella vulgaris del medio de cultivo utilizando diferentes arcillas y en la segunda parte vamos a estudiar esta eficiencia de floculación con las arcillas variando distintos parámetros o factores que le influirían en la misma. Primero vamos a caracterizar la suspensión, la mezcla con la que vamos a trabajar. Chlorella vulgaris es una microalga con unas características que detallo aquí según la bibliografía, un tamaño medio, una forma esférica, se pueden observar mejor aquí con más calma. Y dentro de las propiedades de las mismas que influyen en la floculación se encontraría la morfología, no solamente su forma sino su tamaño, influyen en la facilidad para flocular, la carga superficial en lo que se refiere a los grupos funcionales que tenemos en la pared celular de la microalga,
La densidad del cultivo, también eso tiene una importancia e influye a la hora de la floculación, y la materia orgánica extracelular o EON. Dependiendo de la fase de desarrollo, la microalga excreta una sustancia que parece que interacciona con el agente floculante, con lo cual interaccionaría también en la floculación. Y por último, el pH. El pH también haría variar la carga superficial y también jugaría un papel importante en la floculación de las microalgas. De hecho, a pH 9 se observa que muchas microalgas floculan sin adición de nada más. Hemos medido el potencial Z para caracterizar la carga superficial de la partícula y darnos una idea de la estabilidad de la misma, encontrándose un potencial Z de aproximadamente menos 19,8, menos 20 milivoltios. O sea, como ya se comentó anteriormente, la microalga tiene una carga superficial negativa. Después vamos a caracterizar la otra parte de la suspensión de la mezcla, que serían las arcillas. Las arcillas son láminas tetraédricas y otaédricas unidas entre distintos cationes que en función de esta disposición de las mismas las podríamos clasificar. Pero dentro de las propiedades superficiales que intervienen a la hora de la floculación, pues encontraríamos el tamaño en relación con la carga influye a la hora de la floculación, la composición mineralógica de las mismas y el pH en el medio en el que se encuentre, porque hay una parte de las arcillas, las caras tienen una carga por los hidroxilos negativa, independiente del pH, y luego se sabe que en los bordes heterogéneos la proporción de cargas negativas y positivas depende netamente del pH del medio. En estas imágenes vemos las tres arcillas con las que hemos trabajado, caolinita, hilita y bentonita sódica, y les hemos analizado el potencial Z primero en agua destilada y después en agua del medio de cultivo. Los resultados obtenemos también que, al igual que con la microalga clorela, los potenciales son negativos. Después, caracterización del medio de cultivo. La presencia de determinadas sales influye también en la formación de flóculos, puesto que con variaciones de pH pueden formar precipitados y también intervenir en la floculación. Posteriormente, lo que se ha realizado ha sido la mezcla de las distintas arcillas con la microalga clorela para ver si realmente hay alguna evidencia de alguna reacción, algún fenómeno de floculación por carga neta que se vea reflejado con la medida del potencial Z, encontrándose nuevamente con potenciales Z negativos de menos 20 milivoltios. El primer experimento que vamos a realizar va a ser intentar cuantificar la eficiencia de floculación de la microalga con distintas arcillas. Para ello hemos utilizado como método una citometría de flujo y partimos de una densidad inicial de cultivo de 658.000 células por mililitro y una concentración de arcilla de 0,2% en peso para las tres arcillas. Con esto lo que se ha intentado hacer es comparar la eficiencia de floculación de las distintas arcillas. En el sobrenadante lo que se ha medido es la cantidad de clorela que se ha ido retirando con el paso de tiempo, encontrándose que la bentonita sódica, que es la línea roja, es la que mayor eficiencia presenta, llegando a un 90% apenas en 30 minutos, seguida de la caolinita y de la hilita. El siguiente experimento que hemos realizado ha sido medir la eficiencia de floculación según el estado del cultivo. Intentamos distinguir como comportamientos o distintas fases del cultivo debido a los pocos días en los que hemos seguido este experimento. Hemos dividido en tres fases. Una primera fase o día de inóculo, en el que partimos primero de un cultivo de fase exponencial y lo llevamos hasta una dilución, un volumen de 10 litros. Luego, los días posteriores en los que no hemos registrado un crecimiento notable de la población de microalgas, con lo cual lo que hemos realizado ha sido, ante los valores tan semejantes, realizar una media de los resultados, y un último día en el que sí que hemos registrado el crecimiento, que ha pasado a una densidad de cultivo mucho más elevada. La eficiencia de floculación
se observa que tiene mucho que ver, por lo tanto, con la fase del cultivo y con el estado de la célula en esa fase del cultivo. Lo que comentamos anteriormente, la materia orgánica excretada por la célula influye como agente al interaccionar con agentes floculantes, y luego también la densidad del cultivo de la microalga también va a tener influencia a la hora de la floculación con las arcillas. Se observa que la mayor eficiencia es para el día del inóculo, el cultivo parte de unas características determinadas, y la menor eficiencia con tan solo, no se ve en la diapositiva, un 40 o 50% con el cultivo en fase con mayor densidad de cultivo. Aunque la eficiencia de floculación sea más bajita, observamos que se han eliminado aproximadamente 1,5 millones de células en una hora. Aquí queda patente la importancia de la densidad del cultivo y de que sería interesante pues, reajustar el porcentaje de peso de la arcilla con respecto a la densidad del cultivo para obtener una mayor eficiencia en la floculación. Un último experimento, hemos intentado cuantificar la eficiencia de floculación variando el pH, puesto que se sabe que el pH influye en la solubilidad de las sales presentes en el medio de cultivo, el pH influye en el potencial Z y también en la autofloculación de las algas, y el pH influye también en la carga superficial de las arcillas, como comenté antes, que la parte de los bordes heterogéneos, pues su carga depende del pH del medio. El cultivo fue llevado mayoritariamente, el que fuimos siguiendo en las etapas anteriores, a un pH de 8,5, y hemos realizado un experimento bajando tan solo medio punto el pH, observándose que la mayor eficiencia de floculación se da a pHs mayores, a pHs 8,5 de la microalga con la arcilla. Por lo tanto, el pH, la influencia del pH, no solamente influiría en la floculación de la microalga solo, sino al conjunto de la microalga con las distintas arcillas. Como conclusiones, proponemos un mecanismo conjunto de interacciones específicas entre grupos funcionales de la pared celular y de la arcilla, más mecanismos de arrastre como mecanismo de floculación. Los estudios de potencial Z no nos han dado una idea de que exista una interacción de carga neta, sino que lo que nos permiten es intuir que esas fuerzas repulsivas no han sido lo suficientemente elevadas como para impedir este acercamiento entre estos grupos y estas interacciones. Luego, la bentonita sódica sería la arcilla con mayor eficiencia de floculación, y el estado del cultivo, y al igual que la densidad del cultivo, influye en la floculación con las arcillas, y por último que también el pH pues, altera dicha eficiencia. Como trabajos futuros proponemos estudio de la turbidez, de una tasa de turbidez de las arcillas con clorela, un estudio granulométrico de las arcillas y también a la hora de flocular del flóculo formado con la microalga, un estudio de la morfología, del tamaño de Chlorella vulgaris, de nuestra clorela, no basándonos en referencias bibliográficas, y el punto más importante, un estudio del potencial Z en distintas fases de desarrollo de la microalga durante un tiempo más prolongado, acompañado con variaciones de pH. Y esto es todo, y muchas gracias por su atención.